Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta presentación. Mi nombre es Jimena González y yo soy la coordinadora editorial de UDEVA. Les doy la bienvenida a la librería, a nuestra librería central, donde vamos a presentar una obra de reciente incorporación en el catálogo titulada El género del lenguaje y el lenguaje del género, que además está incluida en una colección que nos gusta particularmente porque es una colección justamente que reflexiona sobre los libros, la edición, los procesos de escritura, la literatura, es decir que, bueno, nos llega de cerca a muchos de nosotros. Y en este caso, además, este libro tiene un plus muy valioso que es una obra colectiva y federal, ¿no? Porque está integrada por investigadores, investigadoras, mayormente investigadoras, ¿no? Hay que decirlo, la mayoría son damas, que bueno, trabajan, investigan y bueno, desarrollan sus estudios en diferentes puntos del país. Así que bueno, tiene, digamos, la virtud de la pluralidad, de la variedad, de, bueno, tomar, digamos, los puntos de vista diferentes de lo que se aborda en diferentes instituciones de investigación. Bueno, y una temática que, digamos, está como a la orden del día, bien candente. Así que es un aporte, sin duda, significativo a todo lo que se está discutiendo y hablando sobre la cuestión del lenguaje y el género, precisamente. Pero bueno, digamos, acá tenemos a las protagonistas, quienes han desarrollado los diferentes capítulos, así que mi intervención se reduce simplemente a presentarlas, agradecerles que hayan venido, sobre todo aquellas que se han trasladado desde más lejos, bueno, y las que se trasladaron por la capital también, porque no es nada fácil últimamente. Como compiladora de este libro, me gustaría contarles cómo surgió el proyecto. En el marco de la organización de las 10ª jornadas de edición universitaria, que se llamaron Futuros Acelerados, Aprendizajes y Desafíos, allá por 2020, propuse una mesa sobre el lenguaje inclusivo que reflejara los desafíos de editar el lenguaje inclusivo y lo que teníamos que aprender para hacerlo. Allí participaron Luis Quevedo, Gonzalo Álvarez, Ivana Tosti, Marcela Castro, Patricia Piccolini. Entre todos formamos un hermoso equipo de trabajo y bueno, en esa mesa que tuvo mucha asistencia y mucha interacción con el público a través del canal de YouTube de la GEU, porque justo nos agarró la pandemia. Habíamos planificado ese 10º aniversario de la GEU con mucha pompa para la edición de la Feria del Libro del año 2020 y bueno, finalmente trabajamos muchísimo para que no se perdieran esa GEU y pudiéramos hacerlo de manera virtual. Entonces, bueno, realmente tuvo mucha repercusión la mesa y entonces vino la invitación de UDEVA para compilar un libro sobre esa temática. En ese momento agradecí y hoy sigo agradeciendo la confianza y la absoluta libertad que me dieron para pensar y para trabajar en esta publicación y para convocar autores y autoras en el marco de una colección hermosa, La vida y los libros, como señaló recién Jimena. Y voy a compartir con ustedes una muestra de esto que les estoy diciendo y que no me va a dejar mentir. Me fijé en el WhatsApp, ¿no? Y el 19 de julio de 2022 le mandé un WhatsApp al director de UDEVA que decía: hola Gonzalo, te avanzo la propuesta, así con estas palabras, te avanzo la propuesta de título y subtítulo a ver qué te parece. El género del lenguaje y el lenguaje del género. Inclusión, binarismo y sexismo en clave de escritura y edición. La respuesta fue: el título me parece genial. Y ya lo ven, es el título del libro. O sea, no le cambiaron ni una coma, ni me pidieron que modificara nada. O sea, es el título del libro. Y dije que era una muestra porque así se trabajó durante todo el proceso de edición, con respeto, con confianza y con libertad. Y tengo un gran agradecimiento por eso a UDEVA y también hacia las autoras y al autor que escribieron este hermoso libro. Y para dejarles la palabra a quienes forjaron el corazón de este libro, voy a despedirme compartiendo con ustedes un pequeño fragmento del prólogo que tuve muchísimo gusto en escribir. Hasta no hace mucho tiempo, el género y el lenguaje encontraban en la gramática y el léxico
un ámbito donde vincularse cómodamente, una suerte de reserva protegida habitada por morfemas, lexemas, variaciones y concordancias. Hoy, el género y el lenguaje interactúan de manera mucho menos que cómodas y mucho más que lingüísticas. Hoy, categorías socioculturales como el sexismo, el binarismo de género y la inclusión de género entraman un dinámico juego de relaciones vitales, semánticas y pragmáticas, con categorías gramaticales como el género masculino, el género femenino y el género neutro. Ha quedado habilitado, entonces, un campo fértil y productivo para pensar, para escribir y para editar en clave de género del lenguaje y de lenguaje del género. Y esperamos entonces que con este libro podamos contribuir a abonar ese terreno. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todas por la invitación, a Vivi sobre todo, a Eudeva, por darnos este espacio tan maravilloso, y a Jimena y Ernesto, que han trabajado muchísimo, y seguramente me olvido de más gente, pero fue un placer el trabajo en este libro. El primer capítulo, que es el que a mí me toca, se titula Del español 2G al español 3G, el tema del género, y es básicamente una introducción al problema. Cuando hablamos de español 2G nos referimos al español tradicional, que tiene dos valores de género gramatical, femenino y masculino. Frente a estas nuevas apariciones gramaticales que nos permiten hablar de un español 3G o de tres valores de género, que es de lo que va el capítulo. Toda la descripción se realiza con herramientas lingüísticas y están descritas las herramientas y los análisis que se van haciendo. Yo en este momento voy a simplemente a leerles algunos fragmentos para que tengan una idea de las conclusiones que vamos sacando en cada parte. Algunas instituciones y personas notables que se atribuyen autoridad lingüística sobre el español solían decir en el siglo XX y principios del XXI que el masculino genérico incluía a las mujeres, que siempre nos había incluido, que nadie nos dejaba fuera y que no debíamos sentirnos invisibilizadas por su uso. Pero no era la experiencia de más de la mitad de la población. Cuando encontramos un texto que, como se busca empleado, siempre podemos completarlo, pero empleada no. Los ciudadanos pueden votar en muchos lugares, pero en muchos lugares las ciudadanas no. Es decir, que el masculino a veces incluye, pero también puede excluir. En cambio, en el español 2G, el femenino tiene una única interpretación. Ningún hombre se presentaría al aviso que busca una empleada. Para ellos, el mundo era blanco y negro. O los incluía automáticamente o los excluía automáticamente. Nada de grises ni de esfuerzos por encajar. Las mujeres, en cambio, siempre teníamos que buscar aclaraciones. El masculino permitía incluir si se lo utilizaba genéricamente, pero qué útil resultó para excluir. Mi colega se presentó a un aviso de una escuela que buscaba profesor de lengua. Sufrió el rechazo por ser mujer. No, este puesto no es para mujeres, es solo para hombres. Y entonces, leña al fuego, la estocada de la provocación machista que lamentablemente todas hemos sufrido más de una vez. Querida, ¿sos tontita? ¿No ves que el aviso dice profesor? Profesor, no profesora. ¿Y vos te considerás profesora de lengua? El masculino genérico permite excluir porque le da a la persona hablante la posibilidad de negar la interpretación de la persona oyente. No, tontita, no entendés nada. Es un arma muy poderosa en manos de las personas sexistas. ¿Cuántas veces es necesario vivir la experiencia del rechazo para considerarnos automáticamente fuera de juego o rebeldes con causa? Bueno, en el texto sigo explicando otras propiedades, sintetizando, además,
el binarismo, no sintetizando, agregando, el binarismo sexual y gramatical, es decir, el hecho de dividir el mundo sexuado en machos y hembras y al mundo gramatical en masculino y femenino, excluye automáticamente a todas las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, es decir, que permite excluir a un amplio sector de las comunidades LGBTQ, en particular a quienes están en proceso de construcción de su identidad sexogenérica y de quienes ya definieron que no se identifican ni como hombre ni como mujer de manera permanente. Con tanta gente sintiéndose excluida, las acciones concretas para visibilizar la discriminación comenzaron en todos los ámbitos y en especial sobre la lengua. Estaban haciendo el español 3G, es decir, el español con 3 valores de género. En el capítulo describo las distintas estrategias que fueron llevando hasta el español 3G. La primera es la visibilización de las mujeres, en las que no me voy a detener ahora, pero sí me voy a detener brevemente en la estrategia de la evitación del masculino genérico por sus consecuencias legales. Y quiero contarles que esta estrategia, que es la favorita en la mayoría de las guías institucionales, de las que después nos van a hablar las chicas, tiene una importancia crucial porque es el argumento legal de la lectura específica tiene consecuencias muy importantes. Al respecto es interesante recordar la historia de Julieta Lanteri, una joven italiana que llegó a la Argentina a los 6 años a fines del siglo XIX. Fue la primera mujer en obtener el título de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata, se recibió de farmacéutica y de médica y fue la fundadora del Partido Feminista Nacional. Como se había nacionalizado Argentina, reclamó que se le reconocieran todos los derechos que le correspondían como ciudadano argentino, entre ellos la posibilidad de inscribirse en el padrón electoral y votar. Votar en las elecciones de 1911. Y sorprendentemente, gramaticalmente correcto, un juez le dijo que sí. Julieta Lanteri defendió su derecho a la ciudadanía. Ella se había nacionalizado, ella era ciudadano o ciudadana argentina y tenía derecho a inscribirse en el padrón y votar. En 1911 votó por primera vez. Fue la primera mujer sufragista de América Latina y lo logró gracias a un argumento gramatical. El español 3G, en cambio, es la estrategia que se popularizó como hablar con la E. Y esta estrategia implica muchísimos cambios gramaticales dentro del sistema lingüístico, lo que nos permite hablar de una nueva variedad. En menos de 10 años, las clases cerradas de palabras han crecido con una cantidad impresionante de palabras nuevas. Hay nuevos de manera sistemática y siguiendo el mismo patrón de agregar el tercer valor de género. Hay nuevos artículos definidos e indefinidos, nuevos cuantificadores, nuevos pronombres, nuevos posesivos y nuevos demostrativos. Se ha producido un cambio en todo el sistema y es una nueva variedad desde el punto de vista de la gramática. Si la reacción a la visibilización de la mujer fue burlarse por hablar con la A, ahora la burla fue hablar con la E. Y tienen algunos ejemplos de todo esto en el capítulo. Para ir cerrando, todos los sustantivos que se refieren a oficios, cargos, profesiones, jerarquías de las personas en la sociedad y en las relaciones sociales y familiares son el terreno lingüístico donde las diferencias entre hombres y mujeres se manifiestan explícitamente. El género de los sustantivos de cargos y personas señala como un semáforo todos y cada uno de los lugares sociales en los que las mujeres y las minorías no binarias fuimos postergadas, ignoradas o invisibilizadas. El lenguaje inclusivo ha calado profundamente en todo el mundo. Ni los gobiernos, ni los poderes judiciales, ni las instituciones más tradicionalistas como las academias de la lengua, particularmente la RAE, pudieron quedar al margen de este fenómeno. Y ahí quiero contarles que la Real Academia está legitimando, aunque a regañadientes y con idas y vueltas, algunas cosas como la flexión de sustantivos como miembra, sujeta y albañila,
Y podemos observar que entre 2014 y 2022 el efecto del lenguaje inclusivo llegó al diccionario. Si nosotros miramos lo que sucedía en el 2001, por ejemplo, una palabra como oficial estaba descrita como masculino, hombre que se ocupa o trabaja en un oficio, el oficial. A partir del 2014, oficial pasa a ser masculino y femenino, el, la oficial, y se define como persona que se ocupa o trabaja en un oficio. Y en el 2022 ya la incorpora como oficial la, es decir, que permite la forma flexiva, el oficial, la oficiala, y sigue diciendo que es la persona que se ocupa o trabaja. Es decir, que no pudo mantenerse al margen de todo este fenómeno, ni siquiera la academia, aun cuando dicen que la academia está en contra de, bueno, sí, pero no tanto. Y además, otra cosa que tuvo que hacer es pasar a último lugar, todavía no lo desapareció, pero ya lo va a desaparecer, el significado del femenino como esposa de, ¿sí? Porque oficiala era la esposa del oficial. Hay una de las acepciones. Bien, como última reflexión, quiero señalar que los editores y correctores de estilo serán fundamentales para el futuro del español 3G. De ellos dependerá en gran medida que el español 3G se haga más frecuente fuera de los documentos públicos y o que se generalicen las normas no sexistas del español 2G. En cualquier caso, estamos en un momento único de la historia de nuestra lengua, en la que algún tipo de cambio es inevitable. No podemos detener los cambios, quizá tan solo podamos contribuir mínimamente a encauzarlos en una dirección u otra. Es nuestra decisión como profesionales de la lengua elegir qué camino queremos seguir. Buenas tardes, yo soy Adriana y junto con Carolina escribimos el capítulo número 3, cuyo nombre es Lenguaje Inclusivo, ¿qué dicen nuestras instituciones? Bueno, en primer lugar quería agradecer a Viviana por habernos hecho participar de esta obra que hoy estamos presentando y también a la editorial Eudeva por haber confiado en nuestro trabajo, en nuestra capacidad para elaborar este capítulo y haber concretado este trabajo en esta edición tan linda que hoy tenemos el placer de estar presentando. Así que, bueno, muchas gracias. En segundo lugar, pensando qué podía decir esta tarde que no spoileara el capítulo y que diera ganas de comprar el libro y de leerlo, pensé que, bueno, algo que no está en el capítulo pero que está detrás es por qué escribir un capítulo de un libro sobre el lenguaje inclusivo. ¿Qué me llevó a ser parte de esta obra? Junto con Carolina, ¿no? Bueno, mi acercamiento personal al lenguaje inclusivo se originó en el 2017, 2018, de la mano de mi hija adolescente que llevó el lenguaje inclusivo a casa. Y bueno, y comenzamos juntas a trabajar el concepto de género, de identidades sexuales y el lenguaje que viene de la mano con esto, ¿no? Entonces, también después como docente comenzamos a pensar que esta realidad lingüística que va de la mano de una realidad social tenía que tener una respuesta en las instituciones, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, donde trabajo, que nuestros estudiantes también llevaban el lenguaje inclusivo y merecían una respuesta más allá de lo individual, una respuesta institucional. Entonces comencé a hacer algunas indagaciones, a registrar algunas publicaciones en diarios y demás, y hasta que llegó Viviana y nos propuso participar de este proyecto y comenzamos a analizar, a buscar instituciones en el país que ya tuvieran esa respuesta que nosotros estábamos buscando. Y encontramos muchas instituciones que ya tenían una respuesta y que podíamos tomar como modelo. Y descubrimos que había un camino trazado por estas instituciones. Tomar la decisión de comenzar a utilizar este lenguaje dentro de la institución y entonces produjeron una resolución.
por otro lado, notificar socialmente de esta decisión, entonces se produjo una noticia, y finalmente concretar el uso del lenguaje inclusivo a través de una guía y recomendación que normatizara ese uso en la institución. Entonces, ese camino es el que nosotros hemos descubierto y hemos descrito en nuestro capítulo, ¿sí? Ese camino de la resolución, de la noticia y de la recomendación o guía que en algunas instituciones como el Consejo Interuniversitario Nacional o Trenes Argentinos o ANSES, bueno, muchas instituciones que, como ya les dije, tenían esta respuesta. Algunos estaba completo este camino y en otros casos estaba trunco. Por otro lado, hicimos un trabajo muy interesante de descripción de estas guías y recomendaciones, que son primeras, nosotras les hemos dado el nombre como de gramáticas emergentes, primeras gramáticas de esta lengua, en las que recogimos las distintas denominaciones que tiene este uso particular del lenguaje. Lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, lenguaje igualitario, lenguaje de género inclusivo, lenguaje no sexista, lenguaje con perspectiva de género. Es decir que desde la, digamos, diversidad de denominación también vemos que es un fenómeno que todavía no se termina de consolidar, que se está construyendo, ¿no? Bueno, nuestro capítulo entonces es un capítulo descriptivo en el que hicimos un trabajo interesante de rastrear, de analizar estas guías y recomendaciones y de analizar estas propuestas para utilizar este lenguaje no incluyente, no sexista, y que digamos, son una sistematización de repertorios gramaticales en todos los niveles, ¿no? Es decir, en los distintos niveles de la gramática, desde la morfología, la sintaxis y la parte léxica también. Y entonces trabajamos identificando cuestiones o aspectos en común, disidencias, aspectos particulares que aparecen en cada una de estas guías y recomendaciones. Finalmente, para cerrar esta presentación, el lenguaje inclusivo creo que a mí me ha maravillado más allá de sí mismo, porque el lenguaje está presente en nuestra vida todo el tiempo, pero es invisible. En realidad, la gente común no reflexiona sobre la lengua. El lenguaje inclusivo lo rematerializó al lenguaje, lo concretó otra vez, porque la gente común, el carnicero, el tachero, se puso a reflexionar acerca de la lengua y aparecieron justamente o se hizo evidente en realidad la relación que los hablantes tenemos con la lengua, lo importante de la lengua, cómo el hablante se siente parte y la siente parte de sí a la lengua. Entonces, básicamente hay dos posturas, el que dice el lenguaje es mío y yo no quiero que cambie porque así lo heredé, es parte de mi herencia cultural, no quiero que cambie. Y por otro lado están los que dicen el lenguaje es mío y yo soy soy diferente y la lengua no me representa. Y entonces quiero este cambio porque yo lo necesito. Entonces, eso es lo que me ha parecido más fantástico, ¿no? Como profesora de lengua, ser parte de un proceso de cambio, de ser protagonista de que la lengua está cambiando. Por ahí damos clases de filología y entonces hablamos de que el 1300 y el 1100, no sé qué, hubo tantos cambios. Bueno, estamos siendo parte de un cambio, ¿no? Entonces, eso me pareció genial. Y bueno, para terminar entonces con esta presentación, ayúdame abriendo, que me cuesta esto con esta mano, acá. Bueno, voy a leer uno de los argumentos, porque estas guías y recomendaciones todas comienzan con una parte introductoria en la que esgrimen distintos argumentos en los que defienden por qué es necesario el lenguaje inclusivo. Nosotros hicimos un trabajo de sintetización e identificamos como 5 grandes argumentos. Y yo voy a compartir con ustedes el argumento número 2, que dice valor performativo del lenguaje. Un fuerte argumento a favor de la necesidad de la elaboración de guías y recomendaciones para evitar el uso sexista del lenguaje se sintetiza en la cita de George Steiner, lo que no se nombra no existe. La diferencia entre el mundo humano y el animal
es que no solo hablamos, sino que pensamos y vivimos de acuerdo con el lenguaje. El lenguaje es un producto social e histórico que influye en la percepción de la realidad. A través de la palabra, las sociedades transmiten ideas, sentimientos, modos de pensar y esquemas de valoración, por lo que el lenguaje es un instrumento de transmisión y construcción de sentidos comunes y por eso es clave para visibilizar, invisibilizar identidades y reconocer, desconocer derechos de grupos históricamente discriminados y negados. Desde esta perspectiva, el lenguaje no es natural, sino que se construye y es una herramienta que participa en la distribución de poder de una sociedad. Entonces, la elección de las palabras cobra un rol fundamental, porque todo aquello que no nombramos o nombramos de manera ambigua o poco inclusiva, al quedar fuera de la enunciación y el enunciado, se vuelve invisible. Bueno, además de agradecer a Eudeva por esta impecable obra, quiero agradecer a mis dos compañeras de trabajo, mis dos amigas, porque me impulsaron a que estuviera yo acá. No es el momento para mencionar, pero sí para agradecer. He tenido un año horrible en lo personal, y entonces el que esté acá yo es gracias a Adriana y a Viviana que me insistieron en que viajara. Bien, en el capítulo que hemos escrito junto con Adriana, yo nombro dos ejemplos, y son dos ejemplos propios de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, y me quiero referir específicamente a ellos, porque en cierta manera estos ejemplos son protagonistas de casos opuestos. El primero de los casos data de 2016, en que una alumna de Ciencias Económicas, ya prácticamente por recibirse, quiere recibir su título no como perita partidora, como la obligaban a recibir como contadora pública y perita partidora, sino como contador público y perito partidor. Bueno, dentro de la cocción de cómo yo, de la cocina de este ejemplo, me entero en una conversación informal, porque la alumna en cuestión era hija de una amiga mía, de muy amiga mía, y me comenta que está teniendo problemas para que la Facultad de Ciencias Económicas le emite el título en masculino, siendo ella mujer, porque la ley de género la obligaba a emitir títulos a partir de su emisión como mujer. Entonces tiene que hacer notas a la decana, que es nuestra actual rectora. Entre idas y venidas se le acepta el título en masculino de manera muy simple. Ella argumenta en nota que, por favor, gracias. En una de las notas que eleva dice, cita la resolución ministerial 574/04, que en su artículo primero resuelve otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de contador público nacional y perito partidor. Entonces, en esta ley de identidad de género, la alumna argumenta que el otorgamiento de su título con la denominación en femenino que ella no desea incumple esta ley nacional. Y entonces dice que, al consultar por qué existe diferencia en el título que recibe un hombre y una mujer que estudia la misma carrera en la misma casa de estudios, se me respondió que desde la adopción de la ley de identidad, el título de la mujer iba en femenino. Aduce posteriormente ella que la citada ley, en su artículo primero, establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona y a ser tratada de acuerdo con su identidad y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. De esta manera, la facultad resuelve por dictamen y no por resolución directamente hacia asesoría letrada que los alumnos que una vez, antes de egresar y recibir el título, completaran un formulario que estaba en la nube, un formulario que solamente con un link podían acceder, que era un formulario que nosotros citamos en el trabajo, y en una de esas preguntas, que es la que fundamenta el pedido de esta alumna, se pregunta, ¿qué género elige para su analítico diploma? Con dos opciones,
¿elijo la fórmula femenina del título o elijo la fórmula masculina del título? Y entonces observamos que mediante un formulario en línea el alumno podía resolver, porque hubo, después de que presenta esta alumna el pedido, se suceden una serie de pedidos restantes. Entonces para la facultad se presentaba un problema. La alumna era conocida en los pasillos de la facultad, ahí viene la alumna del género. La tuvieron mucho tiempo, digamos, para que se resolviera su situación. Yo tuve que hacer todo este recorrido en la Facultad de Ciencias Económicas, para recorrer las oficinas, para poder obtener, como no soy alumna de la facultad, no tenía posibilidad de acceso al link. Entonces tuve que pedir autorización y que se me mandara el link con el formulario respectivo para poder analizar las respuestas. Es muy interesante observar cómo se dieron estas respuestas, porque están todas las respuestas en relación con la percepción de género y además cómo quiere el alumno recibir el título. Están todas correlacionadas entre sí. Entonces es muy interesante cómo está planteado este formulario, pero además es muy interesante que no haya habido resolución. Directamente fue con dictamen, asesoría letrada, lo cual también evita un problema de resolución y evita, digamos, demorar más el trámite. Y como dije, dos ejemplos que me iba a referir de nuestra universidad. El segundo de los ejemplos apareció en 2020, en noviembre de 2020, y es un ejemplo que se refiere y tomó desde el punto de vista nacional, salió en varios periódicos nacionales, porque una alumna pidió jurar por la matria y mi honor, y no por la patria y el honor. Y entonces eso también dio fundamento a que se revisaran las fórmulas de juramento de la facultad y de nuestra universidad, porque las fórmulas de juramento de nuestra universidad, y es uno de los caminos futuros que nosotros vemos para revisar, en relación justamente con las fórmulas, en algunos casos, como en este, han quedado, me animaría a decir, un poco obsoletas, pero tendrían que enmarcarse dentro de un ámbito que permitiera problemas mayores, porque en este caso hubo una resolución para que la alumna pudiera jurar por la matria, pero yo creo que las últimas cambios en las fórmulas del juramento, por lo menos lo que yo registré, son del 2006 y no se habían revisado desde el año 1966. Entonces es un terreno muy fértil para estudiar el de las fórmulas de tratamiento, de juramento en nuestra universidad. Dicho sea de paso, en la Universidad Nacional de Cuyo, que es el ámbito donde nosotros ejercemos nuestra profesión, solamente la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Políticas tienen documentos relacionados con el lenguaje inclusivo. No tiene la universidad en general, entonces es interesante para que nosotros veamos que es un terreno muy, muy fértil para abonar. Bueno, eso sería entonces, por mi parte, cómo hemos observado y, como dijo Adriana, reforzar el pensamiento de que este camino de resolución, noticia y guía ha fundamentado también la importancia que está teniendo el tema para nuestras instituciones nacionales. Bueno, yo voy a reiterar los agradecimientos a EUDEVA por la decisión de publicar, a Vivi por la coordinación autoral, la compilación, la lectura de los originales, a todo el equipo de EUDEVA, que hacen la tarea un poco más invisible, ya que hablamos de visibilizar también, a los editores nos interesa visibilizar también nuestra tarea. Jimena en la coordinación autoral, Angie, que estaba por ahí, que es la editora, los diseñadores, no sé si, no sé quiénes son, correctores, y por otra parte también quiero agradecer especialmente a Marcela Castro, porque ella, bueno, es colega y amiga, pero me convocó aquella vez a la GEU a participar en esta mesa sobre el lenguaje inclusivo para hablar sobre justamente el tema de editar en lenguaje inclusivo, y además habitualmente ella es amorosamente mi personal editor, entonces bueno, un agradecimiento especial.
Como mi tema es sobre editar en lenguaje inclusivo, yo ya en el libro, entre los capítulos, y ahora también lo tengo que hacer, aunque José María lamentablemente no está presente, pero yo voy a polemizar con una afirmación que él hace en el capítulo, que es la siguiente. Él dice que el así llamado lenguaje inclusivo promueve una serie de inconvenientes que lo terminan haciendo inviable para la edición de textos. Él se está refiriendo en este caso a lo que Andrea llama el español 3G, es decir, el lenguaje inclusivo con la variante que termina en E, ¿no? para representar el tercer género. Bueno, yo simplemente voy a decir que el hecho de que no es inviable me parece bastante evidente porque ya hay una gran cantidad de publicaciones en lenguaje inclusivo. Bueno, hay ya publicaciones de distintos géneros discursivos y editoriales, hay publicaciones literarias, no literarias, hay novelas, hay ensayos, hay traducciones, hay compilaciones. Por ejemplo, generalmente, bueno, estas publicaciones ya comenzaron en el periodo en que se empezó a difundir el lenguaje inclusivo, que es a partir de 2018, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a mostrar Vikinga Bonsai, que es una novela de Ana Ojeda, es de 2019, publicada por Eterna Cadencia. Es una novela experimental que explora los límites del lenguaje, es decir, el lenguaje inclusivo es un aspecto más de otras búsquedas que la autora hace con el lenguaje, con la sintaxis, disloca un poco la sintaxis, omite determinantes, modifica, inventa nombres propios, es decir, hay todo un trabajo de exploración, ¿no? También tenemos una traducción, la primera traducción del Principito en lenguaje inclusivo. El Principito de Saint-Exupéry, que es de 1943, fue traducido en 2018 en Ethos Traductora. Bueno, esta edición lo que tiene de interesante es que lo que decidieron, tanto la traductora como la editora, usan la variante de tercer género en E. No solamente usan el lenguaje inclusivo como variedad, sino también el lenguaje rioplatense, es decir, se usa el voceo y además traducen las ilustraciones, es decir, si nosotros miramos las ilustraciones, no son las de Saint-Exupéry, sino de una ilustradora que hace su interpretación de las ilustraciones y las moderniza. Entonces el Principito aparece, por ejemplo, con zapatillas, con auriculares. Entonces, uno de los fundamentos para proponer esta traducción, que a primera vista parecería paradójica porque se está usando una variedad que no existía cuando se publicó el Principito en la lengua fuente, ¿no? El Principito de Saint-Exupéry, no solo que no está escrito en lenguaje inclusivo, no existía el concepto del lenguaje inclusivo. Entonces, hay una relectura, evidentemente, de la obra. Entonces, la editora lo que sostiene es que como esta obra es de un pensamiento humanista, habilita esta interpretación de tener en cuenta la diversidad y hacer esta propuesta. Que además, otro de los argumentos es que hay lectores jóvenes que ya se identifican con el lenguaje inclusivo y que desean leer en lenguaje inclusivo. Entonces, ofrecerles esta posibilidad de que puedan, quienes quieran leer en lenguaje inclusivo, tengan donde hacerlo. Después hay ensayos también, textos no literarios, como este, que se llama Xenofeminismo, de Helen Hester, es una traducción también. Obviamente también está la decisión de cómo traducir, porque sabemos que en inglés hay menos dificultades para representar un lenguaje no sexista, porque no hay tantas opciones de género, salvo en los pronombres. Bueno, y como este texto se basa en el manifiesto de un colectivo feminista que pretende ir más allá del binarismo, es decir, pretende abolir el género, entonces parece realmente una decisión atinada usar el lenguaje inclusivo para traducirlo. Sería contradictorio que se usara otro tipo de variedad. Otro ejemplo... ¿Es la misma autora del 84, Rowling? No sé. No. A ver si está acá. Espérate.
Pero es joven, ¿eh? No. No parece. No. Escribió Beyond Explicit Pornography and the Displacement of Sex y New Directions in Theory and Activism. Eso es lo que aparece acá. Bien, iba a mostrar este libro, Las Vueltas del Odio, que incluye 2 ensayos sobre instalaciones que se hicieron acerca de discursos de odio. El autor es argentino y escribió directamente su ensayo en lenguaje inclusivo usando la variante con la X para el tercer género. Y la editorial respetó esa decisión del autor. Y la autora es una profesora de literatura brasileña, Ana Kiefer, y la traducción se hizo con el masculino genérico, es decir, con el español 2G. Es decir, acá en este caso hay una combinación de 2 ensayos sobre el mismo tema con diferentes decisiones. Bueno, después quería mostrar este. Acá tenemos que lo coordinó. Lo coordinó Andrea. Es una compilación de ensayos muy recomendable, ya que estamos. Son 7 artículos de lingüistas que se refieren al lenguaje inclusivo en distintos aspectos. Entonces, acá también hay diferentes decisiones según los autores. Hay autores que escriben en lenguaje inclusivo, usan la variante con la E para el tercer género, y hay otros textos en masculino genérico, o bien que usan el español 2G, pero buscando otras formas de evitar el sexismo. Y, finalmente, este libro. Porque, ¿qué pasa? En este libro tenemos, la mayor parte de los capítulos usan el español 2G, como lo llama Andrea, es decir, o bien el masculino genérico, o bien formas, o diferentes formas de evitar el sexismo. Pero en el capítulo de Andrea, el que ella comentó recién, ustedes habrán escuchado que en un momento usó la E para la flexión de género. Es decir, ella escribe la primera parte del capítulo con el español 2G buscando formas de evitar el sexismo. No es que usa el masculino genérico, y después en un apartado pone en práctica el español 3G con la variante. Entonces, el hecho de que haya tantas publicaciones con diversas propuestas, diversas opciones, diversas decisiones, muestra, por un lado, que es viable. Pero esto no quiere decir que sea sencillo. Es decir, la verdad es que no es fácil editar en lenguaje inclusivo, y acá hay editoras que han tenido esa experiencia y pueden contarla, que realmente tiene sus complicaciones. Por ejemplo, hay una situación que es que en general quienes escriben o quienes traducen el lenguaje inclusivo tienen una posición tomada muy firme con respecto al lenguaje, con respecto a lo que quieren expresar con el uso del lenguaje. Entonces, eso supone para la editorial, si hay una política específica de la editorial o una determinada propuesta o un manual de estilo, que tendrán que entablar negociaciones para hacer acuerdos, saber cuál es la mejor solución posible. Por otra parte, nosotros sabemos que en tanto editores y editoras, nuestro cerebro todavía no ha internalizado el lenguaje inclusivo. Eso también lo explica Andrea, ¿no? Es decir, podemos conocemos textos escritos en lenguaje inclusivo, pero todavía no tenemos esa gramática. ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo es una variedad artificial, lo cual no es algo que habla en contra del lenguaje inclusivo, sino que fue creada con un propósito, como el esperanto, como el castellano neutro. Bueno, entonces es muy difícil para editores y editoras hacer esa lectura minuciosa, siendo consciente una variedad que no es la propia, para poder, es un trabajo realmente muy arduo. Y además, otra circunstancia es que el lenguaje inclusivo, como es una variedad que no ha sido normalizada, es decir, no tenemos una gramática del lenguaje inclusivo común. Hay intentos, hay ensayos, hay vacilaciones, hay situaciones diversas y a veces contradictorias en el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, cuando nosotros editamos, necesitamos establecer determinados criterios, unificar, tomar decisiones como para que
sea consistente las decisiones que vamos tomando. Eso se hace en la edición en una etapa preliminar que llamamos preedición, en la cual elaboramos nuestra hoja de estilo, es decir, las decisiones que vamos tomando respecto del lenguaje. Por ejemplo, ¿qué variante vamos a usar? ¿Vamos a usar el español 3G con el alomorfo en E o en X? ¿O cómo lo vamos a hacer? Y así sucesivamente una cantidad de detalles que se van multiplicando. Entonces, eso también complica la edición en lenguaje inclusivo, lo que no quiere decir que no se pueda hacer. Ahora bien, mi intento en el capítulo es mostrar cuáles son esos desafíos, esas dificultades y los recaudos que hay que tomar si uno toma la decisión de publicar en lenguaje inclusivo. Entonces voy a leer algunas de esas cuestiones sobre las que deberíamos reflexionar si queremos publicar en lenguaje inclusivo. Publicar en lenguaje inclusivo puede ser, para quienes propugnan su uso, uno de los modos de legitimar la existencia y el valor de esta nueva forma de hablar y escribir. Ahora bien, desde el punto de vista editorial, su carácter inestable y por momentos contradictorio o ambiguo obliga a quienes tenemos responsabilidad editorial a tomar una serie de decisiones. ¿Lo incluiremos en nuestras publicaciones? ¿De qué manera? ¿Con qué estrategias? ¿Para qué lectores y lectoras? ¿Qué recaudos tendremos que tener en cuenta? Bien, estas son algunas de las preocupaciones que yo trato en el capítulo, siempre teniendo en cuenta que nuestro propósito cuando publicamos, cuando editamos, es que esa publicación llegue al público lector para el que está destinado. Este es nuestro fin último. Entonces, con ese fin, creo que lo bienvenido es un diálogo fluido y respetuoso entre editores y autores para poder lograrlo. Muchas gracias.